vamos a continuar ya con la segunda mesa redonda, que es las barreras para la inclusión social, las imágenes mediáticas, el discurso capacitista y la ideología neoliberal. Aquí intervendrán María Toboso Martín, del Instituto de Filosofía IFC-CSIC, Miguel Ángel Ferreira, de la Universidad Complutense de Madrid, y Javier Monferrer Benlloch, de la Universidad de Valencia. Si estáis preparados y dispuestos, adelante. Muy buenas. Hola, buenas Miguel Ángel, buenas Mario. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, perdón. Mi nombre es Javier Monferrer Benlloch y algunos me conocéis y voy a hablar pues un poco de la diversidad funcional, ¿no? Y un poco de la presencia en los medios de comunicación y un poco pues cómo todo esto también tiene que ver, o yo creo que tiene que ver también un poco con la inclusión de la diversidad funcional, ¿no? La verdad es que este congreso gira alrededor del giro semántico, ¿no? El giro semántico lingüístico, que es una herramienta pues, educativa, una herramienta comunicativa a favor de ciertos colectivos que pueden ser susceptibles de recibir un trato desigualitario, ¿no? Y que en este contexto, pues, la temática de la diversidad funcional no puede quedarse fuera, ¿no? No puede quedarse fuera porque somos unas personas que también hemos tenido un trato diverso diverso al que nos correspondía en base también a la época, épocas concretas. Somos unas personas portadoras de derechos que tenemos una parte de ustedes, tenemos que ser agentes de participación activa en la sociedad, pero no siempre ha sido así. Entonces, hablar de la semántica también es hablar un poco quizás de cómo ha ido evolucionando de las definiciones y el modo de referirse hacia las personas con diversidad funcional, ¿no? Y en nuestro colectivo, pues cabe reseñar que es un colectivo que hasta ahora, hace poco, no ha ido teniendo mucha relevancia, ¿no? En la sociedad hasta hace unos 20, bueno, al menos en España, ¿no? Entonces, la tecnología es el reflejo de los cambios en las concepciones también. Y de este modo, cuando hablamos de diversidad funcional y de discapacidad, no hay que tener en cuenta como un eufemismo, sino como un término que, diversidad funcional, se refiere a una filosofía, ¿no? Una implicación social a los derechos, a la dignidad de la persona, ¿no? Y los cambios terminológicos son importantes, pero no solo son los términos los que son importantes, sino también en las voluntades, los enfoques y todos aquellos cambios que no dejen de lado los nombres intactos de los prejuicios, sino también que aboguen por la inclusión real. En este contexto podemos decir que la sociedad no solo requiere cambios de nombre, sino también un esfuerzo, ¿no?, por la inclusión, y que han habido pues muchas terminologías que se han utilizado para la diversidad funcional y que se ha intentado siempre pues quizás buscar la menos ofensiva. En el caso, por ejemplo, así se llega al término persona con discapacidad, que parece, parece el término más amablemente, ¿no?, que se utiliza para las personas con diversidad funcional o discapacidad. En este sentido, cabe decir que todo esto de los términos va vinculado también a los modelos, ¿no? A qué modelos se han empleado a la hora de tratar a la persona con diversidad funcional. Y existen varios modelos de discapacidad, como son el modelo de prescindencia, el modelo rehabilitador, el modelo social y el modelo de la diversidad, ¿no? Sin profundizar demasiado en ellos, diré pues que el modelo de prescindencia es prescindir de las personas con diversidad funcional o discapacidad, ¿no? Prescindir personas que no eran dignas de una vida y pues los espartanos los despeñaban por el monte Tragueto y pues eso, no eran dignos de una vida que no merecía ser vivida. El modelo médico pues aboga por la recuperación de la persona en base a sus capacidades, término muy importante en esta mesa. Y cómo, pues, como te voy a curar, ¿no? Te voy a curar, y la promesa de la curación, que si una persona no tiene curación, ¿qué se convierte? Se convierte en un sujeto a institucionalización y a una exclusión y marginación de por vida. El modelo social que aboga porque la discapacidad no es una cosa de la persona, sino que también es del entorno en confrontación con la persona. Y luego viene el modelo de diversidad, que es otra historia y no tiene nada que ver, que habla de supera y tiene en cuenta el cuerpo, cómo las personas somos diversas y cómo la sociedad o la naturaleza de por sí está compuesta por una diversidad incontestable, ¿no? Con lo cual hay que abogar por medidas que incluyan, respeten, sean respetuosos
con todo tipo de diversidad. La noticia es que estos modelos no van uno después del otro, sino que coexisten en mayor o menor medida. Y claro, hemos avanzado con el trato social, pero ahora bien, hay que tener en cuenta cómo se conceptualizan las personas. ¿Y cómo se conceptualizan las personas? Pues un buen modo de saber cómo se conceptualizan las personas es teniendo en cuenta o analizando la imagen que se da de estas en los soportes, como libros, prensa, medios de comunicación, etc. En este contexto, cabría tener en cuenta que además los motivos por los cuales es importante tener en cuenta los medios de comunicación es porque favorecen la inclusión o pueden favorecer la inclusión, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que más allá de su factor educativo, en la actualidad la imagen tiene una gran relevancia y una gran vigencia en nuestra sociedad. Estamos en un ámbito donde la imagen es lo que cuenta, no solo en el ámbito del cine y la comunicación, sino también, por ejemplo, en las aplicaciones, en los móviles. Todos queremos verlo y lo que se ve es lo que cuenta. ¿Qué sucede entonces? Vivimos en una sociedad que está hipercomunicada. Todo el mundo tiene acceso a mucho contenido y de forma súper inmediata. Y en este sentido, no somos conscientes de cómo los audiovisuales y especialmente el cine, por ejemplo, que es mi campo de investigación, puede ejercer en la sociedad un poder para influenciar y comunicar de un modo imaginable, como dice Murdovich. No obstante, que es necesario conocer que todos los medios de comunicación masivos son vehículos por los cuales la sociedad comunica y expresa sus propias maneras de ver. En general, los medios siguen la opinión pública, más que la crean, pero al explicarla, concretalizan, refuerzan, fijan, acentúan sus características, logrando así un poco una especie de conformismo general y una unanimidad consciente frente a unos valores y unas actitudes concretas. Como dice Klaus, un ejemplo lo tenemos en la capacidad que tienen para influenciar o moderar a sus receptores. Esto lo tiene la publicidad, hasta el punto que implanta nuevas modas, nuevas tendencias, gracias a su persuasión, que utiliza también los anuncios, como dice Vera. Además, tras la comunicación se generan expectativas frente a una temática determinada y se dota de cierta relevancia o importancia a aquellas cosas hasta el punto que los individuos consideran relevante esa información y por consiguiente estarán atentos y se crea expectación y audiencia, como dice Álvarez. Por consiguiente, se puede afirmar que la comunicación y por ende la publicidad despiertan interés sobre aquello que se difunde y tiene el poder de influenciar e implantar nuevas modas o visiones de la realidad concreta. Es el caso de la publicidad, por ejemplo, que al considerarse como un elemento comunicativo que educa, al mismo tiempo tiene la necesidad de que se incluyan planes de estudios, en fin de educar a nuevas generaciones en algo de que están expuestos continuamente. En este sentido, también el cine puede ser una herramienta de educación, portadora de valores, cuyo público objetivo serían aquellos adolescentes, dado que el cine resulta atractivo para los jóvenes y además posee un potencial interesante a la hora de transmitir valores. Sin dejar de tener en cuenta que el cine produce estereotipos, pero también genera modelos, patrones ligados a actitudes, ideologías y valores. Perdón. De hecho, el uso del cine en la labor pedagógica y educadora se ha ido incrementando y normalizando en los entornos docentes. Se debe tener en cuenta que antes eran reticentes, pero actualmente poco a poco se ha ido incluyendo. Quizá esto se deba a que los medios de comunicación conectan de un modo directo con las emociones y la televisión, el cine, los anuncios, otra vez, promueven efectos socializadores y por ello en ocasiones producen más resultados educativos que aquellos que consiguen los profesores. Pese a ello, la última palabra del aprendizaje es el estudiante siempre. El cine sugiere ideas que reproducen un modo de contemplar lo que es y demuestra a la sociedad el espejo que refleja e interpreta la acción de la persona sociohistóricamente hablando. De este modo, funciona como un engranaje de las imágenes y resulta vital interpretar y conocer lo lejano de lo cercano y también lo cercano de lo lejano, ¿por qué no? Como dice Ferro. En este contexto es donde, en términos de Louis Dantil, se debe trabajar de modo cualitativo qué se comunica y cómo se comunica para generar inclusión, sobre todo en ciertos contextos o colectivos
que generalmente han estado excluidos de la sociedad y son susceptibles de marginación, de exclusión, y quienes generalmente se les ha denominado minorías. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la diversidad funcional o discapacidad en los medios audiovisuales y el paralelismo que están expuestos? Es porque, a modo introductorio, os hablaré también un poco de la publicidad, ¿no? Porque la publicidad es un tema que es el tema que me vino a mí a la mente cuando hacía el máster en nuevas tendencias y procesos, y me conllevó luego a llegar al doctorando en cine y discapacidad o cine y diversidad funcional. El cine es un medio de los medios de comunicación generalmente no dicen que es la discapacidad, sino que expresan la forma de ser y de estar discapacitado. Contribuyen de una forma muy directa a configurar y a definir las formas de identidad social y de discapacidad. En lo que concierne a la publicidad, a principios de los 90 se investigó que ocupaba, según Benavides, que lo hizo Benavides, esto fue un estudio sobre los 88 y 90, investigó en qué lugar ocupaba la diversidad funcional y la marginación en la publicidad. El estudio tuvo una actualización en el año 2002. Se pudo comprobar que no estaba presente en los discursos publicitarios de aquella época y que las personas con diversidad funcional estaban excluidas de los discursos de la vida, de la salud, de la seguridad, de todo aquello que formaba parte. Es más, la diversidad funcional quedaba siempre para anuncios del tercer sector. Vale, en el caso del cine, se puede afirmar que las películas legitimizan y justifican creencias, según Tudor, ya lo dijo esto en el 74. El cine es un medio común de comunicación social y, según Linton, fue el primer medio de comunicación moderno que lideró el surgimiento de la auténtica cultura de masas. Entonces consideramos el cine que actualmente es parte del entretenimiento y ayuda a configurar imaginarios, a crear mapas culturales y generalmente aceptados por los jóvenes que ven las películas. Las películas que ya no son consumidas como anteriormente se consumían, ya no se consumen en la sala de cines, sino que también se consumen mediante plataformas como HBO, Amazon Prime, no me han pagado por publicidad, pero las nombro, Netflix. ¿Y esto qué hace? Hace que acercan el producto a los consumidores, y a la vez que acercan el producto están acercando la diversidad que representan o dejan de representar o más representan a la sociedad. En este sentido, teniendo en cuenta a las personas con diversidad funcional, podemos considerar que hay un paralelismo con los modelos anteriormente mencionados y a la hora de abordar la diversidad funcional en el contexto cinematográfico. Existen estudios que transmiten sus resultados, evidencian y ponen de evidencia que las personas con diversidad funcional está más representada o sutilmente se prescinde de ellas. Las prácticas y el tratamiento que se dan a las personas con diversidad están guardando una relación con la concepción de las creencias que tienen respecto a ellas. Estas concepciones pueden ser, por ejemplo, demonológicas, sobrenaturales o naturistas. Y las concepciones derivan en distintas actitudes, en rechazo, en sobreprotección, en aceptación. Entonces se dispone a pensar y actuar en una determinada dirección ante las personas con discapacidad o diversidad funcional. Las actitudes positivas posibilitan un acercamiento y las negativas conllevan a alejarte, a rechazar, a crear miedos, exclusión o curiosidad y morbo. De este modo, según Norden, existen estereotipos que las personas con diversidad funcional han ido apareciendo a lo largo de la historia de las películas, como por ejemplo el cómico, la persona dulce, la inocente, el vengador, el obsesivo, el villano, el discapacitado, el noble, el guerrero, el santo, el sabio, la buena persona, superestrella, etc. Lo lamentable es que en algunas de estas visiones siguen apareciendo en la producción cinematográfica hoy por hoy. Podemos afirmar que las personas con diversidad funcional están inadecuadamente representadas y que la imagen que aparece en estos casos responde a una conceptualización tradicional de la diversidad de discapacidad, que esta está cargada de ideas, de creencias, de perjuicios negativos y estereotipados. Pero también existe una polarización que puede ser o que te dan una imagen muy positiva y muy inclusiva de la persona con diversidad funcional o una imagen bastante negativa. De este modo, sucede que tenemos películas donde la presencia de la diversidad funcional está apoyada al contexto negativista o monstruoso. Por ejemplo, se figura a la persona con diversidad funcional como un monstruo, como la película El hombre elefante, por ejemplo, o Freaks.
También a películas donde se habla de un modo rehabilitador, como por ejemplo Entre mar y la tierra, o de Ratones y hombres, donde existe una especie de sobreprotección. También hay figuras donde se puede observar la diversidad funcional en un contexto más inclusive, por ejemplo, Intocable, o de Confesión y otras cosas peores. Bailo por dentro, que es una película que también pone en auge la figura de estética personal, ya bien independiente. Y luego también películas que ponen de manifiesto o hacen apología a prácticas eugenésicas, como Mar Adentro, Antes de ti, One Million Baby o Mi vida es mía. Esta cuestión se plantea, es muy interesante y muy inquietante. ¿Por qué? Porque resulta que si, por ejemplo, hablamos de la persona con diversidad funcional vinculada a la monstruosidad, es como si cada vez es menos humana. Y cuando es menos humana, según Goffman, pierde la naturaleza fundamental, se estigmatiza y pierde una mirada de humanidad. Entonces, si se pierde la humanidad, se pierde el control. Si se pierde el control, en ocasiones se da una autovisión trágica o victimista de la propia persona, y este autocontrol conlleva a la exclusión de la propia persona. O sea, es imposible que se incluya porque ella ha perdido el control. Y de este modo, entonces, parece que guarda un paralelismo con la representación de la monstruosidad, desde un prisma en el que la única solución posible parece ser la muerte. En estos casos, en el caso de la monstruosidad o de la criminalidad vinculada a la diversidad funcional, la muerte es un castigo, pero en el caso de la diversidad funcional vinculada a la pérdida de la humanidad desde una visión trágica, es como una muerte misericordiosa, ¿no? Una salida misericordiosa de la vida. De este modo se justificaría la eutanasia. ¿Y qué pasa entonces? Pues que no se pone de manifiesto la dignidad de las personas, sino que se parece que le está haciendo apología de las capacidades. Entonces ya no se da valor al modelo de vida independiente y al modelo de diversidad, sino que le está dando valor a un modelo médico o a un modelo eugenésico. Y entonces, claro, había que cambiar de paradigma, había que cambiar y pensar más en la dignidad y no en las capacidades, ¿no? Porque tal y como, por ejemplo, decía Romaniak, alguien que me he leído y que valoraba mucho sus argumentos también, si valoramos a las personas por sus capacidades, estamos cometiendo unos errores, porque el ser humano nace con unas capacidades y estas varían a lo largo del ciclo vital, y cuando muere, muere con otras capacidades. Con lo cual, tendríamos que tener en cuenta también estas cuestiones bioéticas, en tal de no acabar creando una sociedad que esté entre Gattaca y La fuga de Logan, entre una sociedad artificial y una sociedad perfecta. Y bueno, esta es mi ponencia y espero que os haya gustado. Pues te tomo el relevo, Javier. ¿Se me escucha bien? A mí me ha gustado tu ponencia. Entonces, bueno, yo voy a tratar acerca de la cuestión del capacitismo. Debo decir que tanto Miguel Ferreira, que es la persona que va a intervenir después de mí, como yo, pues participamos en este congreso a través de la amable invitación de Javier y Soledad, y participamos en calidad de investigadores dentro de un proyecto de investigación que actualmente desarrollamos, pues como parte del proyecto del Plan Nacional, titulado Capacitismo haciendo evidente el último prejuicio, su influencia en el cumplimiento en España de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estas cosas a las que nos obliga el Ministerio y que tenemos que hacer públicas, y estas cosas, pues bueno, luego os pondré un poco el enlace al proyecto por si queréis verlo. Es un proyecto que actualmente está en curso y que bueno, pues por si pudiera interesaros. Vale, pues vamos allá con la idea. ¿Qué es esto del capacitismo? Podemos ir a la definición un poco más sencilla de aprender, ¿no? Decimos, el capacitismo denota en general una actitud o discurso que devalúa la discapacidad frente a la valoración positiva de la integridad corporal, que equipara a una supuesta condición esencial de normalidad. Por lo tanto, en esta definición tenemos tres términos: discapacidad, integridad corporal y normalidad. La integridad corporal se equipara a la normalidad, la discapacidad se equipara a una condición anormal. Sobre esta definición, pues diferentes autoras y autores que trabajan estas cuestiones han hecho sus especiales aportes o han matizado, ¿no? Por ejemplo, Vera Chouinard
pues define el capacitismo como una combinación de ideas, prácticas, instituciones y relaciones sociales que presuponen la integridad corporal y al hacerlo construyen como marginadas a las personas con discapacidad. Veis que intervienen elementos que intervienen antes, personas con discapacidad, integridad corporal, pero le da un toque más discursivo. Es una combinación de ideas, prácticas, instituciones y relaciones sociales. Aquí estamos hablando de un discurso social. Otra autora que trabaja sobre estos temas, Fiona Campbell, lo define como una red de creencias, procesos y prácticas que producen una clase particular de sujeto y de cuerpo que se proyecta normativamente como lo perfecto y típico de la especie, y por lo tanto como esencial y plenamente humano. Fijaos, y plenamente humano. En consecuencia, la discapacidad es interpretada como una condición devaluante del ser humano. De alguna forma vemos como el denominador común de estas definiciones que vamos dando es la devaluación de la discapacidad y la hipervaloración de esa condición de integridad física que se proyecta normativamente, como dice Fiona Campbell, como lo perfecto y típico de la especie, ¿no? Simi Linton, que las has mencionado tú, Javier, pues de manera muy sencilla dice que el capacitismo se basa en el prejuicio de que como grupo social las personas con discapacidad son inferiores a las personas sin discapacidad. Directamente se basa en ese prejuicio. Quizás es una de las definiciones más claras. Y otro estudio muy interesante del capacitismo de la Universidad de Calgary, Grigor Bulbrim, define el capacitismo como un conjunto de creencias, procesos y prácticas basado en el favoritismo hacia ciertas capacidades que producen una comprensión particular del propio cuerpo y de la relación con los demás. Es decir, en función de esas capacidades, de ese privilegio, de ese favoritismo hacia unas determinadas capacidades que supuestamente incorporamos de manera esencial, pues se produce una visión particular, una comprensión particular del propio cuerpo y no solo esto, sino también de nuestra relación con los demás. Bueno, vistas estas definiciones, tanto a la general como estas decisiones un poco más matizadas, pues hay que reconocer que no hay un gran consenso en lo tocante a qué prácticas, actitudes, comportamientos construyen el capacitismo. Porque, bueno, pues digamos que en función del ámbito en el que te fijes, pues las prácticas van a ser distintas, las representaciones van a ser diferentes, los conjuntos de valores implicados también van a ser distintos. Lo que pasa es que Fiona Campbell, pues de nuevo destaca como uno de los elementos fundamentales la creencia de que la discapacidad de cualquier tipo que sea es inherentemente negativa y debe ser rehabilitada, curada o incluso eliminada, como nos decía Javier, pues a través de las prácticas eugenésicas correspondientes. Con esto llegamos a lo que podemos denominar una primera forma de una segunda forma. Esta sería la primera forma, que como vemos es una forma muy ligada al cuerpo y a las capacidades corporales, a las capacidades que se incorporan en el cuerpo. Esas capacidades en inglés son las abilities. De ahí viene el concepto de disability. Hay otras capacidades que se relacionan con el concepto de capability, que las veremos un poco más tarde. Pero bueno, en esta primera forma de capacitismo vemos que todo está muy ligado al cuerpo, a la capacidad en cuanto a ability y a la discapacidad en cuanto a disability, ¿no? Y que el cuerpo es un elemento muy importante. Bulbrim, de nuevo, nos dice que esta forma de capacitismo pues, tiene una larga historia y se relaciona, como no, con la categorización médica de las personas con discapacidad, con ese modelo médico rehabilitador del que nos hablaba Javier hace un momento, ¿no? Y dentro de ese modelo médico rehabilitador, pues las personas con discapacidad y sus cuerpos son clasificados como deficientes y minusválidas, ¿no? Por lo tanto, bajo este esquema, bajo digamos, esta visión médico-rehabilitadora, el capacitismo conduce al objetivo de rehabilitar a las personas e incluso de prevenir su nacimiento, lo que sería pues, directamente prácticas eugenésicas, e ignora por completo el acomodo vivencial de las personas con discapacidad en la diversidad de sus propias formas de vida. Es decir, las personas con diversidad funcional nos las apañamos para vivir. Y esto es algo que desconoce esta visión del capacitismo tan ligada a esos patrones de rehabilitación y de cura y de todas estas cosas que son afines al modelo médico rehabilitador, ¿no? Una nota en lo tocante simplemente al origen del término capacitismo. Al
parecer, pues es un concepto que evolucionó a partir de los movimientos por los derechos de las personas con discapacidad, con diversidad funcional, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, durante las décadas de 1960 y 1970, y gozó del impulso que tenían conceptos análogos como podían ser el sexismo o el racismo. Es decir, tomó la fuerza, digamos, deconstructiva y la fuerza de lucha contra la discriminación que ya venían, digamos, aportando estos otros conceptos para erigirse en un discurso, en la lucha contra la denotación del capacitismo, en un discurso que al fin y al cabo pues lo que hacía era discriminar a las personas con diversidad funcional, tal y como lo hacían el sexismo y el racismo con los correspondientes colectivos sobre los que operaban, ¿no? Bueno, y como veíamos en esta primera forma de capacitismo, las capacidades son importantes, el cuerpo es importante y hay una noción de normalidad, una noción de normatividad. Claro, mediante esa noción de normalidad y esa, digamos, atribución de capacidades de una manera esencial a cualquier cuerpo que consideremos deseable, pues lo que llegamos es a la noción de cuerpo normativo. El cuerpo normativo sería una especie como de estándar corporal, ese típico de la especie, ¿no?, que veíamos antes en las primeras definiciones, que bueno, pues que dispone de esas capacidades que son consideradas inherentes, pero bueno, que realmente habría que ver si las capacidades son realmente inherentes al cuerpo, porque como bien se expresa dentro del modelo social de la discapacidad del que nos ha hablado Javier, la discapacidad es considerada como una construcción social. Es decir, tiene que ver con la interacción de unos determinados cuerpos con determinados entornos que pueden ofrecer barreras o aportar funcionamientos. Por lo tanto, si en el modelo social la discapacidad es considerada como una construcción social, sería bastante lógico pensar que la capacidad también sea una construcción social o una producción social, en el sentido de que ciertas capacidades se puedan desarrollar o no desarrollar en determinados entornos socioculturales, socioeconómicos o entornos de funcionamiento, y otras capacidades pues no puedan desarrollarse, ¿no? Entonces, esta visión que tiene el capacitismo tan esencializadora de atribuir las capacidades de manera inherente al cuerpo, y hay ciertos cuerpos que, dado que no poseen esas capacidades, son cuerpos discapacitados, y por lo tanto cuerpos demediados y abyectos, pues entonces yo creo que esa nota deconstructiva es importante tenerla en cuenta, ¿no? Porque si no estaremos cayendo bajo lo que se puede denominar una mirada capacitista sobre el cuerpo, ¿no? Y esta mirada capacitista sobre el cuerpo, entendido el término mirada como el del inglés gaze, pues una mirada discursiva que se define pues realmente mediante una multitud de prácticas, representaciones y valores que actúan en la producción de ese cuerpo normativo y de su carácter regulador como norma y criterio de normalidad. Norma y criterio de normalidad, es muy importante, y en ocasiones como única alternativa posible de funcionamiento. Es decir, ese cuerpo normativo, pese a existir otros muchos cuerpos, una diversidad infinita de cuerpos, ese cuerpo normativo termina perfilándose o termina definiéndose como una única forma posible de funcionamiento, debido a su carácter de norma y criterio de normalidad. Llegamos con esto a la relación que tienen tanto el capacitismo como su hermano o su derivación un poco más radical, que sería el funcionamiento único, con la diversidad funcional. Porque claro, la noción de capacitismo conduce directamente a la de funcionamiento único, la cual considera que el conjunto de capacidades normativas, valoradas y favorecidas por el capacitismo, constituyen, como decía antes, la única alternativa de funcionamiento posible. Pero claro, en contraposición con esta única alternativa, Manuel Lobato y Javier Romañac en el año 2005 presentan el concepto de diversidad funcional, la idea de diversidad funcional, en la cual pues esto es prácticamente opuesta a un esquema de funcionamiento único. No se funciona de una única manera en un entorno, sino que hay muchas maneras de funcionar distintas en un mismo entorno, en función del cuerpo, en función de los habilitadores, en función de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, por eso, yo creo que una herramienta totalmente necesaria para la deconstrucción del capacitismo y del funcionamiento único es el paradigma de la diversidad funcional o el esquema de
la diversidad funcional. Porque, bueno, no sé si tendré tiempo de comentarlo. Es que realmente hay una diferencia muy grande entre capacidad y funcionamiento. La capacidad, digamos que las consideramos como si estuviesen atribuidas al cuerpo, y entonces yo con mi cuerpo y con mis capacidades, pues me introduzco en los entornos y en función de, olvidándome completamente de la influencia que pueda obtener ese entorno en mi desenvolvimiento de capacidades, pues puedo o no puedo hacer cosas. ¿Qué ocurre? Que cuando consideramos que las capacidades están ligadas al cuerpo de manera inherente, los cuerpos envejecen y las capacidades tenemos que asumir que se pierden, con lo cual será esa condición sociodemográfica que se llama entrada en discapacidad. La persona entra en discapacidad porque de repente ha perdido sus ciertas capacidades, ¿no? Visto en términos de funcionamiento, el funcionamiento es más bien una relación de mediación entre el cuerpo y el entorno. Y esa relación de mediación puede ser favorable o desfavorable, en función de cuál sea precisamente la relación entre el cuerpo y el entorno. ¿Qué ocurre? Que cuando se ve el funcionamiento, y de ahí la cuestión de la diversidad de los funcionamientos como diversidad funcional, pues claro, el funcionamiento en cuanto a mediación puede ser modulable, permanentemente modulable en términos de que si las condiciones de mi cuerpo están cambiando por un proceso de envejecimiento o por una lesión o por lo que sea, se puede mantener el funcionamiento modulando el entorno. Es decir, es una función que el funcionamiento coordina o, digamos, comunica esas dos variables. Y para eso tenemos, pues no sé, podríamos pensar en entornos de inteligencia ambiental, en entornos asistidos tecnológicamente, en entornos de inteligencia artificial actualmente, pues bueno, muchísimas cosas en las que no estamos pensando. ¿Por qué? Porque seguimos en este esquema capacitista de que tenemos unas capacidades que a lo largo del tiempo las vamos perdiendo, en vez de pensar en otro modelo que sería mucho más interesante. Bueno, no me enrollo más. A ver, ¿cómo opera? ¿Cómo actúa y cómo interviene el capacitismo? Pues lo hace de dos formas, de una manera performativa y de una forma operativa, ¿no? La performatividad propia del capacitismo actúa en la producción de ese cuerpo normativo del que hablaba antes, ¿no? Y es que cada conflicto con una barrera del entorno, cada conflicto de un cuerpo, de una persona con diversidad funcional con una barrera del entorno, es un acto performativo que reproduce la categoría de discapacidad y opera sobre el cuerpo considerado no funcional. Igualmente participan de esta performatividad los actos de lenguaje, en forma de denominaciones peyorativas, discursos devaluantes, así como también numerosos elementos actitudinales. Las actitudes, las mencionaba Javier, y cómo se plasman en la publicidad, en el cine, en todos estos lenguajes, y son súper importantes. Y en general, todos los actos que producen la diferencia entre capacidad y discapacidad son actos performativos del capacitismo. Por lo tanto, el capacitismo opera como un discurso de poder, podríamos decir, transmitido a través de discursos, de dispositivos retóricos como el lenguaje, como las imágenes y como cualquier sistema de representación. Y de alguna forma vivimos en una sociedad que está regulada por unos preceptos, esta sociedad que continúan permitiendo una orientación marcadamente capacitista. Bulbrin, de hecho, Grigor Bulbrin otra vez se refiere al capacitismo como uno de los ismos más arraigados y aceptados socialmente. Y nos dice, los juicios de valor sobre las capacidades están tan presentes en la sociedad que sus efectos excluyentes apenas son percibidos ni cuestionados. Incluso quienes son marginados por el capacitismo caen en el mismo discurso para defenderse o exigir cambios en su situación. Y dicen, nosotros somos tan capaces como vosotros, o con los apoyos necesarios podemos ser tan capaces como cualquiera. De manera que las propias personas que son discriminadas por el capacitismo pues apelan al discurso del capacitismo para defenderse, ¿no? Y bueno, es interesante notar que el capacitismo es como tal discurso, pues está muchas veces en la base de las discriminaciones que portan otros discursos, ¿no? Por ejemplo, tanto el sexismo como el racismo tienen en su base ciertas notas de este discurso discriminatorio capacitista, en el sentido de que cuando digamos que una persona, una mujer, una persona de otra raza, quien sea, no puede hacer eso o no merece tales derechos porque no puede hacer eso, ese no puede está remitiendo al capacitismo, ¿no? Un capacitismo que está bajo la base de estos discursos, tanto el racismo como el sexismo, y no digamos ya de lo que se llama ahora el edadismo, o de manera un poco más correcta, la gerontofobia.
Actualmente, bueno, no me voy a enrollar mucho más, un par de minutos, debido a todos estos desarrollos tecnocientíficos que estamos teniendo con el tema de la transhumanización, de la que se viene hablando, el transhumanismo, la mejora humana, el enhancement, todas estas cosas, pues claro, se está generando como el discurso, el deseo y la expectativa de nuevas capacidades, ¿no? Fijaos que ya no se trata de rehabilitar capacidades o de rehabilitar funcionamientos, ya no se trata de que los protagonistas de este discurso capacitista vayan a ser las personas con diversidad funcional o las personas con discapacidad, sino que los discursos que se orientan, los discursos tecnocientíficos que se orientan hacia la mejora humana, hacia la mejora de las capacidades, pues ya tienen como sus objetos de atención a cualquiera que quiera someterse a ello, ¿no? Ya no estamos, digamos, en esa primera forma de capacitismo ligada fuertemente a una visión médica de la discapacidad, tal vez que no sé cuánto, sino que aquí ya estamos en lo que Grigor Bulbin llama la transhumanización del capacitismo, que es la noción con la que lo trata. Y con esto llegamos a la segunda forma del capacitismo, que a diferencia de la primera, no tendría tanto que ver con las abilities, con esas capacidades ligadas al cuerpo y con el cuerpo deficiente, con el cuerpo discapacitado, el cuerpo minusválido, el cuerpo no funcional, como lo queramos llamar, sino que tiene que ver más bien con lo que en el enfoque de las capacidades y los funcionamientos de Amartya Sen y de Martha Nussbaum se denominan capabilities, no tanto abilities como capabilities. Y las capabilities son las oportunidades, es la oportunidad que tienen los individuos en determinados entramados sociales para lograr funcionamientos que consideran valiosos y que contribuyen a crear una vida buena para ellos, ¿no? Entonces, en este sentido, el capacitismo se viene presentando también bajo esta segunda forma y llama la atención que, atendiendo a la productividad y a la competencia económica, actualmente es la base de muchas sociedades este capacitismo, y se considera como un requisito necesario para el progreso. Es decir, las oportunidades laborales, las oportunidades educativas, las oportunidades económicas, todo ese entramado de capabilities se están tiñendo de esta nueva forma, de esta segunda forma de capacitismo. Y bueno, pues yo lo voy a dejar aquí porque creo que el tema de la productividad y las cuestiones económicas las va a tratar mucho mejor Miguel. Así que nada más, muchísimas gracias y aquí estoy para las preguntas posteriores. Hola, yo una pregunta. Como ya hemos acabado con el tiempo asignado, ¿cuánto extra me dais? ¿De cuánto tiempo puedo hablar? 15 minutos, ¿está bien? ¿O es poco? Es poco, yo creo que es poco. Hemos empezado tarde. Cuando lleve 10 lo mismo. ¿Perdón? Vale, bueno, pero por lo menos un cuarto de hora sí. Bien. Sí, si se excede unos minutos, no pasa nada. Vale. Bueno, yo soy sociólogo, lo cual significa un defecto de fábrica a la hora de enfocar cualquier cosa, incluso en la vida cotidiana. Con lo cual, cuando me muevo en la temática de la discapacidad o de la diversidad funcional, pues mi óptica es la que es, o sea, es una muy específica, es una óptica sociológica. Al hilo de mi docencia en la universidad, que trata temas de sociología económica, me ha venido a la cabeza una frase de un autor estadounidense que, por lo demás, lo que cuenta no me interesa demasiado, Charles Tilly, de la Escuela de la Sociología Histórica estadounidense, pero que en uno de sus libritos, que hablaba sobre las revoluciones de la época moderna occidental, decía que nuestro equipamiento intelectual, el de los sociólogos, equipamiento intelectual, la mochila de ideas, estaba obsoleto. Y por eso no entendíamos las cosas, porque estábamos aplicando categorías que ya habían dejado de existir. O sea, conceptos que hablaban de cosas que ya no existían. De ahí lo de la obsolescencia. Bien, esto me viene al caso de, como defecto de fábrica también, por ser sociólogo, tengo la manía de la contextualización.
esto desconectando la contextualización con esto de la obsolescencia, me pongo en plan pesimista. Y lo que veo detrás es el trasfondo político de la cuestión que estamos tratando. Y en consecuencia, el error y la obsolescencia de, digamos, el eje de fondo de los planteamientos que lo que buscan es la superación de la opresión, de la discriminación, que buscan una plena inclusión y demás, por obsolescencia respecto a los conceptos y por falta de contextualización. Por seguir el hilo de lo que ha dicho Mario, la cuestión del capacitismo, discurso capacitista, pero que no es solo un discurso, es un discurso que genera efectos prácticos muy, muy tangibles. Tiene un sustrato fundamental que es el de la corporalidad, la pretensión de clasificar a la gente en función de un supuesto estándar de carácter universalista respecto a las funcionalidades del cuerpo humano. Y quien se desvíe lo lleva mal. Esto viene desde la Grecia clásica, el ensalzamiento estético funcional al cuerpo bello, digámoslo así, la ética, la estética y demás. Sin embargo, cobra un sentido, aquí empieza la contextualización, muy importante en la modernidad occidental en Europa, que tiene que ver con la cuestión del sustrato económico de carácter capitalista. Es decir, vale, estamos atrapados en un discurso capacitista, anclado en la lógica de la excelencia funcional de un cuerpo orgánico que se supone dotado inherentemente de unas ciertas capacidades. Y quien no las tiene, lo que tiene es un fallo, se ha desviado de eso. Bien, ¿por qué ese requerimiento? ¿Por qué esa imposición generalizada de una determinada, vamos a decirlo así, funcionalidad excelente o lo más excelente posible? ¿Para qué necesitamos esos cuerpos? ¿Por qué? Se genera una imposición y una necesidad. Y esto tiene que ver con la implantación del sistema económico capitalista y el hecho de que para que el capitalismo funcione hacen falta cuerpos que hagan cosas. Y en general hacen falta trabajadores eficientes. Y a los trabajadores eficientes se les demanda una funcionalidad inscrita en sus habilidades en el puesto de trabajo. Y ahí, dicen los autores anglosajones, que se encontraría una de las causas de la exclusión social de las personas con discapacidad. No por el hecho abstracto de no cumplir con esos criterios normativos de funcionalidad, sino porque al no cumplirlos, automáticamente se traducen para los requerimientos del sistema económico en inútiles. Y como son inútiles, los apartamos, los relegamos. Al relegarlos del espacio económico, los relegamos del espacio en el que se pueden acceder a los medios de subsistencia, con lo cual los estamos excluyendo en términos generales de la convivencia colectiva. Yo entiendo una de las causalidades de esta lógica de la imposición de un discurso capacitista en esta cuestión, contextualizando la problemática. Bien, pero más contextualización. Transitamos de conceptos muy peyorativos, pongamos minusvalía, bueno, y los tullidos y todas estas cosas, a uno aparentemente menos peyorativo, que neutraliza, pero que sigue nominando en negativo, que es el de discapacidad. Y hemos llegado aquí en España a la cuestión de la diversidad funcional, que ya es una nomenclatura en positivo. Bien, en el orbe de habla anglosajona tiene plena vigencia el concepto discapacidad y da sentido a la cuestión que quieren tratar, y la quieren tratar en términos políticos y en clave de una reivindicación de derechos de un colectivo oprimido, y cuando dicen discapacitados están diciendo personas que son discapacitadas por los contextos en los que viven. Y a partir de ahí van a reclamar que como efecto estructural de esto lo que se da es un fenómeno de opresión y por lo tanto un no reconocimiento de hecho de los derechos políticos de esas personas, que se les reconozcan estos derechos políticos. Y esto surge, el modelo social, como un enfoque, un tratamiento y un análisis del fenómeno de la discapacidad que se ancla en un movimiento político surgido en la década de los 60 en Estados Unidos, que es el movimiento por una vida independiente. Y aquí es en lo que me quería detener. Es decir, hagamos el diagnóstico de la cuestión como queramos.
Y entonces encontramos, sea cual sea el perfil concreto del análisis, que la cosa está mal, ¿eh? Que aquí hay un conjunto de gente que está siendo tratada de una manera que no debería ser así y habría que arreglar. Y por lo tanto se van a demandar soluciones, ¿no? O sea, la cosa está mal. ¿Cuándo se cobra conciencia de que la cosa está mal? Es decir, la transición hacia un modelo capitalista en la modernidad occidental hace evidente esta necesidad funcional de los cuerpos. Esto nos lleva a un modelo médico que hace una taxonomía de los cuerpos, clasifica, estipula, diagnostica quién es normal, quién no es normal y demás, y de ahí se deriva, mediante esta lógica cientifista, medicalizada, tal, la discapacidad como un hecho estrictamente biológico atribuido a la persona en particular. Y ya está, el contexto no pinta nada. Cuando se dan estos diagnósticos y nos damos cuenta de que hay unas personas que lo están pasando mal, es cuando se cambia de óptica y emerge el modelo social y emerge a partir de la filosofía de la vida independiente. Bien, filosofía de la vida independiente. ¿Qué se está reclamando? Estamos hablando, contextualizar, Estados Unidos, años 60. ¿Qué se está reclamando cuando un cierto colectivo dice quiero independencia porque no la tengo? ¿Qué es eso de la independencia? ¿Qué significa independencia? O sea, es decir, yo como persona con discapacidad o diversidad funcional digo, no soy independiente y otros sí, quiero la misma independencia que otros. Yo le diría, ¿y qué independencia tienen esos otros? ¿Dónde ves tú la independencia en otros que a ti te falta? Ahí hay un artificio ideológico con el concepto de independencia, es un concepto falaz. Nadie es independiente. Esto está demostrado por la tradición teórica en sociología. A partir de cierto momento estamos instalados en la interdependencia. Durkheim, la especialización funcional. Todos dependemos de todos, dado el progresivo proceso de especialización en las actividades a todos los niveles que desempeñamos en la vida cotidiana. Yo necesito ropa y no me la sé fabricar, necesito comer y no tengo un huerto, necesito ahora tecnología para comunicarme y no la sé fabricar. Todos somos interdependientes, no hay nadie independiente. Sin embargo, el concepto de independencia tiene potencia reivindicativa en un contexto estadounidense que se constituye culturalmente bajo un ideario de carácter liberal. Cuando estamos reclamando la independencia, estamos reclamando algo que no existe, pero que se formula políticamente como un derecho. ¿Pero un derecho de quién? ¿De las personas en genérico? No, de los individuos. El ideario cultural estadounidense, que es un ideario liberal, parte de los presupuestos de una independencia adscrita a unas personas dotadas de unos derechos políticos que son catalogadas, clasificadas, calificadas como individuos. Luego, el movimiento, cuando lo que reclama es vida independiente, independencia, lo que está reclamando es el derecho a obtener la entidad jurídica y política de individuo que tiene toda la persona. Ese individuo es el que se supondría portador de una independencia que realmente es algo inexistente. Bien, y esto es lo que les faltaría a esas personas. Este discurso cuaja políticamente, estoy hablando de un discurso político, y cuaja políticamente en el marco de un modelo de organización social como el estadounidense, fuertemente anclado en una ideología de corte liberal. Y se traslada al viejo continente. Y claro, donde cuaja y se acaba traduciendo en el modelo social es no en cualquier lado, es en Inglaterra, donde hay una tradición política de consolidación también de un modelo liberal político-económico que es incluso un siglo anterior a lo que tomamos como referencia en Europa, que es Francia, la Revolución Francesa. Los ingleses ya un siglo antes habían consolidado su régimen de funcionamiento político de carácter parlamentario y demás, con lo cual una reivindicación política con el trasfondo asociado a la idea de independencia del individuo como categoría, evidentemente cuaja en lo que es el origen de ese modelo, que es Inglaterra. Pero ¿cuándo cuaja esto? Esto cuaja a principios de los años 80. Y a principios de los años 80 se está produciendo en la Europa occidental, en el mundo occidental, Europa occidental más Estados Unidos,
un proceso de transformación estructural del modelo de organización económico y político de las sociedades capitalistas avanzadas. Estamos en ese momento, bueno, España ha ido más tarde por aquello de don Francisco Franco, pero bueno, es un modelo de conjunto en el que ha dejado de funcionar una forma muy concreta de organización político-económica de esta lógica liberal, capitalista, es decir, basada en la producción del beneficio. Con lo cual, a independencia igual a independencia del individuo, habría que agregarle, cuando cuaja el modelo social en Inglaterra, habría que agregarle otra dimensión. Es la dimensión económica que ha adquirido ese individuo político en el proceso que va después de la posguerra mundial hasta mediados de los 70, donde el eje de referencia fundamental en los modelos de organización social, político-económicos, es un modelo keynesiano. Independencia. Independencia de un individuo. Y prototípicamente, ¿cuál es el individuo que está reclamando esa independencia? Bien, si hablamos de independencia en ese modelo, o sea, más allá de la dimensión filosófica del concepto y demás, esa independencia adscrita a un individuo tiene un significado material muy concreto, que es el que consolida el modelo keynesiano, esto que se ha llamado el estado del bienestar. El individuo del que estamos hablando es un trabajador que puede alcanzar su independencia en términos de una independencia económica que le va a proveer de los recursos necesarios para su subsistencia en términos generales. Es decir, yo no tengo independencia. Luego, en ese contexto histórico concreto y en ese momento del desarrollo del modelo capitalista, en ese punto culminante del modelo keynesiano, si yo me considero miembro de un colectivo que como individuo tengo unos derechos y sin embargo a partir de ellos no obtengo una independencia, ¿qué es lo que fundamentalmente no tengo? Recursos materiales, recursos económicos, por lo tanto un trabajo que me dé para vivir. Ese trabajo, en ese modelo keynesiano de organización del sistema económico capitalista, la organización política del sistema económico capitalista, era un trabajador que estaba, digamos, arropado por una lógica según la cual para que la economía funcionase bien, es decir, si es un sistema capitalista, para que la economía genere beneficio, que es lo que se busca en un sistema capitalista, lo que hace falta es que trabaje cuanta más gente mejor y en las mejores condiciones posibles, porque cuanta más gente trabaje y más recursos tengan, más capacidad de consumo tendrán para absorber la producción de esas empresas que son las que generan los beneficios. Por lo tanto, lo que se está promocionando es un modelo de organización social con la lógica de fondo, bajo la ideología keynesiana, de la búsqueda del pleno empleo. Es decir, es factible decir, oigan, no tengo independencia porque me faltan los recursos para mi subsistencia y la fuente fundamental de obtención de esa independencia, de esos recursos, es un trabajo estable, con un sueldo digno, que me permita una capacidad de ahorro y de consumo razonable. Ese individuo y esa independencia eran factibles y existían. Pero justo y anclado a eso surge el modelo social derivado de la filosofía o ideología, mejor, de la vida independiente. Y entonces, en la reclamación política lo que subyace, consciente e inconscientemente, es, y esto es inobviable, que una de las dimensiones fundamentales que delimitan la no independencia de las personas con discapacidad, diversidad funcional, es el hecho de que se les ha privado del acceso al mercado de trabajo. O sea, yendo de lo más abstracto a lo más concreto. Es decir, y esto las cifras del INE lo retratan estadísticamente, parece una foto fija, cómo está el mercado de trabajo en términos relacionales de la población con diversidad funcional respecto a la media. Estoy hablando de España. Las variaciones económicas, los ciclos de auge y de descenso, de crisis, fluctúan y tal, y la curva sigue siendo la misma. Es decir, la diferencia estructural de las personas con discapacidad y diversidad funcional respecto a la media no varía.
pese a todas las transformaciones normativas que se han dado, pese a que el movimiento político dentro del seno de las personas con discapacidad y diversidad funcional ha ido cobrando muy lentamente fuerza, ese factor estructural no cambia. Es decir, a fecha actual se le sigue privando la independencia a esas personas, independencia accesible a partir de la plena consolidación de su condición de individuos políticos, porque se les niega el acceso al mercado laboral. Parece un poco trivial reducirlo todo a una cuestión de encontrar un empleo, pero estructuralmente la cuestión es así. Si como prioridad se estableciese que podemos hablar de cualquier otra cosa, discriminación y demás, pero primero que toda persona con discapacidad y diversidad funcional tenga un puesto de trabajo, muchos de los problemas estarían solucionados de antemano. Y luego se podría hablar de estigmatización, de cualquier cosa. Pero aquí estas personas ya tendrían un sueldo con el que vivir. Es decir, una condición mínima para una independencia efectiva, práctica y material. Y el caso es que no. Por lo tanto, en el trasfondo, lo que está es una cuestión de índole material. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que nos hemos quedado obsoletos, que se sigue reivindicando eso, y lo que hay por debajo es esto que estoy contando, sea uno consciente de ello o no. Y resulta que a partir de los años, justo en el momento en el que emerge el modelo social, con estas reclamaciones y este trasfondo político, resulta que el estado de bienestar keynesiano está empezando a ser desmantelado. Made in Thatcher en Inglaterra, made in Reagan en Estados Unidos. Y se inicia la égida neoliberal y desaparece en la reestructuración de conjunto que sufren las sociedades capitalistas esa figura de referencia fundamental, un trabajador con un trabajo estable, un sueldo digno, unos servicios sociales asociados a su prestación laboral y todo lo que daba el estado del bienestar. El neoliberalismo lo ha ido desmantelando. Entonces, a fecha actual, ha dejado de tener sentido, porque ha desaparecido la base material, la reclamación de la independencia, que era el trasfondo ideológico del movimiento de vida independiente por haber surgido en el contexto cultural en el que surgió y por haber surgido en el momento histórico en el que surgió. Y entonces, mucho discurso capacitista, mucha discriminación, mucho lo que se quiera que se pueda plantear, que mientras la lógica estructural de conjunto, y esto nos afecta a todos, tengamos o no discapacidad, diversidad funcional, mientras la lógica de conjunto siga siendo la de un capitalismo neoliberal, que lo que trata de promocionar es un tipo de individuo sistemáticamente despreocupado del interés colectivo, persiguiendo solo su beneficio individual y que se promocione que ese individuo debe ser premiado a costa de quien pueda caer por el camino en aras de que lo que prima es estrictamente el beneficio económico. Y prueba de ello es que aquí en España se ha tenido que cambiar la Constitución, la Carta Magna, se ha tenido que cambiar. O sea, el marco de regulación político al que estamos suscritos, la Constitución, se ha tenido que cambiar por imperativos estrictamente económicos de los condicionantes y de la ideología neoliberal que sustenta el modelo de convivencia actual en el que estamos instalados. Por lo tanto, ¿cuál es el principal problema? Y es un obstáculo insuperable desde la lógica de un movimiento circunscrito estrictamente a sus propias condiciones particulares, que son muchas y muy complejas, porque es un condicionante que es un condicionante estructural y que abarca al modelo de organización social en el que estamos instalados en su conjunto. ¿Qué es lo que hay que cambiar para que se pueda iniciar un camino de hecho, efectivo y práctico para empezar a eliminar barreras y poder promocionar una inclusión efectiva? Pues lo que hace falta es que se cambie el modelo estructural de fondo de carácter económico que ha marcado, ha impuesto y se ha venido consolidando durante 20 y tantos años, que es el modelo neoliberal. Mientras vivamos en un modelo capitalista neoliberal, el problema no tiene ninguna solución. Y un ejemplo muy claro es lo que estamos viviendo ahora, la COVID, que es una enfermedad y es una enfermedad global. Yo creo que es el único fenómeno
neta e inobviablemente global que vivimos en el planeta. Un virus. Lo único que se ha hecho plenamente global. No conoce ni fronteras, ni clases sociales, ni condiciones tecnológicas, ni niveles culturales. No. Afecta a todo el planeta por igual. Bien, ¿y qué ha pasado cuando ha emergido esta cuestión? Pues que se ha planteado un problema serio, porque estamos instalados en un modelo ideológico neoliberal. Y el problema ha sido la disyuntiva. ¿Qué primamos? ¿La vida de las personas o el buen funcionamiento de la economía? Y en esto estamos instalados. Y es crudo decirlo. O sea, dicho así, parece que es que estoy hablando de Marte, ¿no? Y estoy hablando de nuestro día a día. Aquí, en la Comunidad de Madrid, ha ganado una señora que ha dicho que va a salvar la economía a costa de lo que sea. Y ha arrasado en las elecciones. Modelo neoliberal. Mientras la lógica de fondo sea la que impone ese modelo, los colectivos discriminados, personas con discapacidad y diversidad funcional, las mujeres, los jóvenes, minorías étnicas, minorías raciales, estarán sistemáticamente discriminadas. Salvo que demuestren que pueden aportar un beneficio estrictamente económico interesante para el modelo. Así que mientras el modelo de fondo estructural, más allá de la idiosincrasia particular y específica que implica la delimitación del colectivo de las personas con discapacidad, mientras el modelo estructural sea ese, no hay nada que hacer. Y acabo así, con este mensaje tan optimista. Muchas gracias, señor Miguel. Y a los anteriores exponentes que han intervenido en esta mesa redonda, 3 grandes ponencias que no voy a poder resumir, pero quisiera preguntar al público presente si tenéis alguna pregunta. Unos 2, 3 preguntas si se puede antes de pasar a la siguiente mesa. Una pregunta, comentario. Si no, pasaríamos a la siguiente mesa.